Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Buen Dios y Padre, en esta hora te damos muchas gracias una vez más por permitirnos disfrutar tu presencia en esta hora. Gracias por la vida de tu pueblo, gracias por la vida de cada hermano que nos escucha a través de la señal de internet Viento de Vida. Señor, bendícenos, háblanos, edifícanos, que esta palabra corra y sea glorificada. Pedimos, Señor, que nos bendiga con esa bendición de lo alto, podamos ser edificados, nutridos, enriquecidos, y que tú hables a nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Me pongo en tus manos y te ruego, Señor, tu respaldo en esta noche, pues tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano, que lo puede hacer en esta hora. Gracias damos al Señor por su bendita misericordia. Hoy quiero, hermanos, hablar bajo el tema: cuando claman a Jehová, Jehová oye. Cuando claman a Jehová, cualquiera que sea, niño, hombre, mujer, en el lugar donde se encuentre, el Señor oye. Recuerde que aún Jonás, estando en su desobediencia, estando allí en ese gran pez, en el capítulo 4 de Jonás, dice que él hizo, hermanos, una confesión, reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios y le prometió, e inclusive dice que iba a pagar sus votos, es decir, que iba a cumplir lo que Jehová había determinado que hiciera. Y el Señor le escuchó allá en la profundidad de la mar, allá metido en ese pez, porque él estaba en disciplina de parte de Jehová, y Dios le escuchó. Esto indica, hermanos, que aún no importa en la condición que podamos estar, no siempre vamos a clamar en desobediencia. Clamamos a Dios en un momento de necesidad, de lucha, de situaciones adversas, pero que el Señor siempre nos va a oír. ¿Cuántos glorifican su nombre? El relato nos remonta, amados hermanos, cuando allí el Señor ve a este pueblo, porque siempre que la nación ha desobedecido a Dios, Dios tiene su método, su forma, su manera para hacerles volver el corazón a su pueblo. Este pueblo de Israel no es que sea un poquito diferente a nosotros, los seres humanos de aquí, de este continente, es que somos duros de servicio, y a veces Dios tiene que tratarnos fuertemente duros, no porque no nos ame, es que Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que nos, hermanos, condenemos, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando comprendemos, hermanos, que este pueblo dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Algo que a nadie se le puede olvidar y saber es que todos nuestros actos, hermanos, los ve Dios, los buenos y los malos. Dice que sus ojos están sobre la tierra para mirar la maldad de los hombres. Y Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice: no hay ni siquiera quien haga uno, aunque sea uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hicieron lo malo, todos se invocaron a hacer lo malo, todos, hermano, como que su instinto natural es hacer lo malo, nunca agradar a Dios. Y este pueblo de Israel comenzó a cometer cosas terribles delante de los ojos de Dios, y dice, hermanos, que los entregó en Madián por 7 años. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a estar, hermanos, cautivos en diferentes periodos? Por ejemplo, cuando estuvo en Egipto casi por 430 años.
Tuvieron que sufrir y padecer varias generaciones por el pecado. Después, más adelante, se los entregó a otros imperios como el imperio babilónico. También estuvieron cautivos por muchos años hasta que aprendieran la lección, hasta que se doblegaran. Y entonces Dios no quería eso, pero Dios tenía que prácticamente tener en cuenta eso para afligirlos y para que se dieran cuenta que con Dios era mejor y no fuera de Dios, no fuera de su voluntad. Usted sabe por qué existen tantas comisarías, y en cada comisaría hay calabozos, justamente porque hay gente que comete ilícitos contra la ley y las autoridades entonces siempre tienen que llevarlos y meterlos detrás de una reja. No los llevan a un mejor hotel para que allá estén encerrados, no, los llevan detrás de una reja, a veces en un estado maloliente, en un estado deplorable, en un estado, hermanos, inhumano, pero allá van hasta que aprenden quizá la lección y valoran lo que es la libertad. Y a veces el hombre no entiende hasta que tiene que perder la libertad, ahí valora realmente el hogar, valora la esposa, el trabajo, la sociedad en que vive. Entonces el Señor, mire, en su misericordia los entregó en mano de los madianitas por 7 años, por haber hecho lo malo, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Y nos dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Es decir, Dios había permitido que Israel prevaleciera. Recuerda cuando Moisés, hermano, estaba en esa guerra contra los amalecitas y se cansaban sus manos, claro, mientras él las mantenía arriba en dependencia de Dios, Israel prevalecía contra Amalek. Pero él se cansaba y prevalecía entonces Amalek contra el pueblo de Dios. Viendo esto, viene, hermano, Aarón y viene Hur. Le buscan una piedra, lo sientan al siervo de Dios y cada uno le levanta una mano. Y mientras él mantuvo las manos arriba, prevaleció el pueblo de Dios. Dios había podido permitir que su pueblo prevaleciera. ¿Cómo es posible que, hermanos, el enemigo gane ventaja? ¿Cómo es posible que el enemigo nos gane batallas, victorias? Si hemos sido llamados a ser victoriosos. Pablo dice, ahora somos más que vencedores. Pero a veces notamos que hay pérdidas y pérdidas y pérdidas y fracasos y dolor y angustia. Y lo que hay es, hermano, una condición deplorable y lastimosa. Pero el Señor no quiere eso. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros reflexionemos dónde está el pecado que está ofendiendo a Dios, dónde está el meollo del problema, dónde está la situación, por qué fracasó. El pueblo de Israel, por ejemplo, él recibió una palabra de parte de Dios y Dios le habló a Moisés que le entregaría toda esa tierra prometida. Él no la podía conquistar, él no podía alcanzarla, pues ya sabemos que el pueblo lo hizo airar y en lugar de hablarle a la peña, le golpeó a la peña y el Señor no le permitió solamente verla de lejos, la bendición. No por eso se perdió Moisés, ¿no? Fue un gran líder, pero no le permitió conquistarla, le dio esa oportunidad y esa bendición a Josué. Y Dios le dijo a Josué, le prometió, como he estado con mi siervo Moisés, yo estaré contigo todos los días. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas, no vayas a desmayar, que yo voy a estar contigo. Hermanos, si fueron a conquistar Jericó, que era una ciudad cerrada, bien amurallada, con mucho ejército, imposible humanamente de derribarla, solamente era la intervención de Dios, y Dios le entregó a Jericó, una ciudad que era, hermanos, bastante humanamente imposible, para comparación del pueblo de Israel, que no eran muy guerreros, que hasta ahora se estaban preparando con sus lanzas, sus escudos, y tenían que salir en fe a conquistar esas ciudades. Y conquistaron a Jericó. Seguramente para los habitantes y sobre todo para el rey de allí de esa ciudad de Jericó dirían, no, este pueblo, ¿qué nos van a derribar si son murallas? Para eso tienen que traer máquinas o tienen que hacer, qué sé yo, para poder escapar. Imposible. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque Dios, hermanos, los puso a dar vueltas durante 6 días y allí, hermanos, en la 7ª vez dieron otras 7 vueltas y en total fueron 13 vueltas que le dieron a esa ciudad y Dios les entregó esa ciudad.
Si esto que era, hermanos, una osadía, era realmente un reto, un desafío para el pueblo de Dios, era porque estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo lo bueno, y Dios les entregó esa ciudad. ¿Qué era la otra meta? Llegar a la ciudad de Ai. Pero Dios les había advertido cuando fueron a Jericó: no vayan a tomar nada de lo que hay en esa ciudad, porque es anatema, es maldito. Y mire, por causa de uno, aunque ganaron la victoria, allí hubo un Acán que miró, codició, tomó y fue y escondió en su tienda, guardó mantos, hermanos, oro y mantos babilónicos, y allí escondió esas cosas, y plata. Eran tesoros, pero eran ante los ojos de Dios maldición. Dios los había probado. Fue la única ciudad donde Dios les dijo: no tomen nada de lo que hay ahí. Sin embargo, por causa de uno, cuando fueron a la guerra a conquistar, dijeron: no, ahí es más pequeña, allá hay menos ejército, es más, nosotros ya estamos más diestros, diría el pueblo de Israel, ya nosotros sabemos cómo entrar, ya reconocimos la tierra. Esto no hay necesidad ni siquiera de mandar a todo el ejército. Dios le había dicho: no hay necesidad de que se canse todo el pueblo, toman por ahí 3,000 personas, 3,000 soldados. Hermanos, ¿y cuál es el resultado? Perdieron la guerra, murieron más de 32 soldados de Israel y fueron, hermanos, y allí rasgó sus vestiduras Josué y se puso triste, hizo cilicio y le preguntó a Dios por qué, y Dios dijo: porque mi pueblo ha pecado. Ese pecado estorbó la bendición de Dios. Esto indica, hermanos, que Dios no ha pasado, es decir, sigue siendo el mismo Dios del ayer, de hoy y de siempre. Por ello, la palabra nos exhorta que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra nos exhorta a través del sabio Salomón que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces, el pecado siempre ha estorbado la conquista, la bendición, ha estorbado el crecimiento, el desarrollo, ha estorbado, hermano, la bendición total en un hogar. Dios quiere derramar bendición sobre su vida, sobre el hogar, pero hay que examinar qué es lo que está impidiendo, qué pecado está habiendo que está impidiendo, que está estorbando la bendición. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios los entrega por 7 años a este pueblo de Madián, y dice que prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Mira, hermanos, hasta dónde llega la situación, que ellos, teniendo sus casas, tienen que salir a vivir en cuevas. ¿Le parece justo eso? Teniendo su territorio, tienen que irse huyendo, esconderse en cuevas, en montes y cavernas y lugares fortificados por temor a los madianitas. Eso no era el propósito de Dios, pero Dios los iba a poner 7 años en esclavitud, allí bajo afrenta de los madianitas. Lo más terrible, hermano, era que iban y preparaban su tierra para buscar las cosechas, para alimentarse posteriormente. Y todo lo que hacen, cuando ya llega el tiempo de la cosecha, ¿quién es el que aprovecha eso? Los madianitas. De nada les servía trabajar, preparar la tierra, cultivarla, cuidarla, si venían, hermano, de noche los madianitas, los enemigos, y se llevaban todos los frutos. Seguramente ellos decían: ya está lista la cosecha, mañana vamos a recogerla. Y cuando al otro día salían con sus canastos, seguramente sus vasijas, hermanos, sus bolsas para llevar toda su cosecha, ya estaban peladitos los árboles, peladitos, hermano, allí ya habían llevado seguramente los tomates, ya habían llevado, hermano, las verduras, se habían llevado todo, como langostas habían arrasado. Esa era una condición tremenda en la cual estaba Israel. Y muchas veces, hermano, Dios tiene que enviar su palabra dura, y con todo eso el pueblo es duro de servir, no entiende que Dios está llamando a la reconciliación, que está llamando a hacerle un alto a ese pecado para que se vuelvan a Jehová. Y note que sigue diciendo: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, y no solamente los madianitas, uno ve este versículo
que subieron 3 grupos, no solamente los madianitas, sino también los amalecitas, los que un día le dijo, aleluya, que destruyera a Amalek, lo acabara, lo arrasara por completo. ¿Cuál fue el problema de Saúl, hermanos? Que fue exhortado por Samuel. Dios le dijo a través del profeta Samuel: acaba con Amalek, destruye, no se apiade, desde el rey en adelante, mujeres, niños, vacas, ovejas, todo acábelo. Y él fue, hermanos, y mató, se puede decir, el 90%, pero le reservó la vida al rey, reservó las mejores vacas, las mejores ovejas, los mejores toros, qué sé yo. Y cuando vino el profeta, ¿cómo te fue, Saúl? Le preguntaría a Samuel. No, yo hice conforme a la palabra de Jehová. ¿Y qué son esos ruidos, esos balidos de ovejas? Y bueno, el pueblo perdonó. Y cuando se dio cuenta, había perdonado la vida del rey y la orden era que lo mataran. Hermanos, cuando Dios dice algo, no es a medias y no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Tenemos que cumplir lo que el Señor dice si queremos la bendición. De ahí, hermanos, su reino fue cortado, ya iba de mal en peor Saúl, y usted ve la condición, cómo terminó Saúl. Pero aquí están los madianitas, están los amalecitas y los hijos del oriente. No sabemos de a dónde aparecieron, que era otro grupo de perezosos, gente que no trabajaba y esperaba ir a cosechar lo que otros sembraron. No es justo, ¿verdad eso? Que otro trabaje, se esfuerce y venga otro a cosechar, que ni siquiera labró la tierra, que ni siquiera preparó la tierra, que ni siquiera se esforzó, y ahora vienen entre esos 3 grupos. A veces, hermano, predomina el mal, el pecado. A veces uno nota la opresión del diablo como que predomina más en las fuerzas del mal que el Espíritu de Dios. Y no es posible, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad, hermanos? Entonces dice que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel. Esto indicaba, hermanos, una crisis nacional. Esto indicaba, hermanos, hambre, hambruna, desesperación al no ver comida, porque la esperanza era ello. ¿Qué hacen los campesinos, los agricultores, por ejemplo, que cosechan y preservan y guardan para meses? ¿Verdad? Los granos los preservan, los conservan, que no les entre humedad. Las harinas, las cosechas, los frutos procuran que estén en la mejor condición y duran hasta se secan. Es más, las frutas las secan para que perduren mucho tiempo. La tal carne esa que comí yo por allá bien adentro, hermano, de mi país, eso la ponen, hermano, a la tal carne que la ponen a secar y la salan bien y dura meses. Y a veces no es que hay la carnicería nomás ahí y está el dinero en el bolsillo. No, la tienen ahí reservadita para todos los días, porque Dios les ha dado sabiduría, entendimiento a los agricultores también. Y cuando viene la hambruna, viene la crisis, esas madres, esos padres de familia tienen que darle a sus hijos. Pero ¿sabe qué es? El pueblo de Israel esperando una cosecha, y que no, que vinieron los madianitas, que vinieron los amalecitas y que vinieron los del oriente contra ellos y los atacaban, les robaban todo, no les dejaban de comer, hermano, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, se llevaban hasta las ovejas. Lo que no era de ellos, se lo llevaban. Es decir, no había que hacer, hermanos, y con todo eso no reflexionaban, porque era una crisis. Dios estaba permitiendo esto, que prevaleciera prácticamente los enemigos del pueblo de Dios, para que aprendieran, para que comprendieran la necesidad de volver su corazón a Dios. Esto indica, hermanos, que separados de Dios nada podemos hacer. La protección es de nuestro Dios. Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos protege, Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que está con nosotros cual poderoso gigante. Hay promesas de Dios en favor de su vida y de la mía. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la palabra. Vendrán contra ti, hermano, por un camino, pero tendrán que huir huyendo por 7 caminos.
Porque el enemigo tiene que huir ante el nombre de Jesús, porque él reconoce dónde están los hijos de Dios, los que se han mantenido, los que se han guardado, los que le obedecemos a Dios. Dios nos cuida, Dios cuida sus bienes, Dios cuida sus ovejas, sus vacas, cuida sus intereses, todo lo que Dios le ha dado y le ha permitido reunir o amontonar o lograr alcanzar. Todo eso se lo ha dado Dios a través del fruto de sus manos, a través del sudor de su frente, porque Dios ha visto su esfuerzo, su dedicación, su honestidad delante de Dios, que ha sido fiel, y Dios pelea por los fieles de la tierra. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Y nos sigue diciendo la historia, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. Mira, hermano, es terrible, porque se iban a buscar a otros y eran como langostas. Ayer, por primera vez, yo sé que los paros aquí son normales, como en muchos países, pero aquí los señores piqueteros en cualquier lugar ya hacen paro por una cosa y otra. Pero nunca había visto en el mercado central tanta gente. Y cuando yo llegué allá con mi esposa, necesitábamos hacer una diligencia ya en el mercado. Pues hermanos, vemos cantidad de gente. ¿Y esto qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pudimos entrar sin problema, y cuando fuimos a salir, todas las vías cerradas. No había, hermano, y uno trataba de salir, no podía, y le dimos la vuelta por todas las puertas del eso, estábamos cerrados, encerrados, y eran como langostas, multitud, que yo no sé de a dónde salió tanta gente a protestar y a hacer su reclamo. ¿Y qué culpa teníamos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Pero mira, hermanos, cómo a veces el enemigo se ensaña, y uno sin poderse rebelar, porque si uno se hace el guapo, hasta, hermano, le volcan el auto, le pegan, le rompen. A ellos no les interesa eso. Se puede imaginar aquella gente, dice, subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. No eran un grupito, eran en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. ¿Cuántos asaltos nos han visto? Por ejemplo, estaba oyendo, porque a veces en el medio de la crisis, Haití es un país de Centroamérica y está viviendo una crisis terrible, hermano, después de ese terremoto que tuvieron, muchos muertos, y es un país sometido a la brujería y la hechicería por años. Allá han habido misioneras del movimiento misionero mundial, y ellas contaban que aún en la noche, hermanos, sentían que le levantaban. Ellas tenían que mantenerse en ayuno y oración, y aún con todo eso le levantaban sus camas. Los demonios no respetaban ni la tranquilidad de sus siervas. Era una opresión terrible. Caminaban los árboles, ellas veían toda esa brujería, hermano, se manifestaban las fuerzas demoníacas, y era terrible. Pues allí se ha visto por años, por décadas, esta situación, y encima, pues hermano, llega cualquier camión con alguna ayuda del gobierno. No, eso no esperan que el camión llegue a su destino, no esperan que llegue para repartirse a cada uno, aunque sea de a 1 kilo de arroz. No, el más fuerte es llevándose lo que más pueda, y al que veían que llevaban 3 o 4 paquetes, le caían 20 y se lo arrastraban, y nadie quedaba con nada. Se robaban los pocos granos y se mataban los unos a los otros, porque el hambre lleva a esa desesperación. Y eso se lo estoy contando de hace 8 días atrás. Esta historia se remonta a siglos, pero que uno ve, hermanos, cómo venían, dice, a la tierra para devastarla, para sacar, aunque no hubiera el fruto ya cosechado, o que estuviera ya listo para la cosecha, que estuviera maduro, lo arrasaban por completo. No querían dejar sino, hermanos, una señal de que por ahí pasó la ruina, la miseria, la escasez, y ahí quedaba en la nación en esa triste y lamentable condición. Por eso nos dice el verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. O sea, hay una razón, hay una causa por qué viene la pobreza. Dios no quiere que seamos multimillonarios. ¿Para qué, hermanos, tanto dinero? La palabra nos dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. La palabra nos enseña y nos dice, hablando de una lección, dijo el proverbista, no me des pobreza,
ni me des riquezas, porque si me das riquezas, me olvido de ti. Y si me das pobreza, blasfemo tu nombre. Manténme con el pan necesario. No tenemos muchos millones de dólares, ¿verdad? No tenemos que andar con cámaras por todas partes, ni agentes, hermanos, cuidándonos la espalda, guardaespaldas a toda hora, y cuidándonos y teniendo peligros y amenazas y miedos y sustos. No, los cristianos somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, y es un pueblo que vive tranquilo y muy feliz en la tierra. Porque, hermano, coma poco, coma mucho, el Señor es el que provee el alimento. Tenemos paz, tenemos, aleluya, tranquilidad. Podemos ir a nuestro lecho de descanso en tranquilidad, nada nos preocupa, solamente honrar a Dios y esperar que Dios nos dé un día más de vida. Estamos en sus manos. No estamos preocupados por las muchas riquezas, porque estamos dependiendo del Señor, y todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo tomamos con acción de gracias. Pero este pueblo dice, de este modo empobrecía a Israel. Había una causa, Madián, hermano, y los hijos de Israel allí estaban unidos, uno sacándole hasta provecho de sus ganados, de sus ovejas, de sus asnos, de sus cosechas, de todo lo que ellos trabajaban, se lo robaba otro y otro, porque eran los amalecitas, los madianitas y los de ese grupo del oriente que vinieron. No sabemos cuánto, pero según dice que eran innumerables como langostas. Así de que ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos un panorama, hermanos, una realidad en nuestras vidas, tenemos que hacerle un alto y decir, bueno, yo creo que esto no es vida. Vivir en una ruina, en una escasez, enfermo, lamentando. Hay que saber dónde está la situación, por qué el enemigo se ha ensañado. Está bien la que venga una prueba, pero en medio de la prueba Dios le da a uno gozo, porque le da fortaleza, y puede uno pelear la buena batalla, y uno sabe que el enemigo está enfurecido, pues entonces hay batalla. El Señor nos prepara, aleluya, nuestras manos para la batalla, y entonces Dios nos dice, bueno, levántate y hazte, aleluya, frente al enemigo, que yo voy a estar adelante de ti y vas a ver la victoria. Es posible que vengan los momentos de adversidad, de lucha, de enfermedad, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. No quiere decir que es por causa de nuestro pecado, es porque el Señor quiere una vez más ver derrotado al enemigo. Pero cuando el enemigo se ha ensañado, hermanos, ciega la visión de la humanidad. Pierden el anhelo, el deseo de vivir por las cosas espirituales. No encuentran gusto por las cosas espirituales. No encuentran, hermano, la bendición y la salida en la palabra. No han recordado entonces las proezas y las maravillas que Dios ha hecho a través de los siglos. Y entonces estas personas como que están ciegas. Sufren internamente su necesidad, su limitación, su escasez, su ruina espiritual. Ya no oran, ya no claman, ya no buscan a Dios, ya no pelean. Se dejaron vencer por el enemigo. El enemigo los intimidó. El enemigo los encuevó. Los hermanos los enfrascó allá en una cueva, en caverna. Los sacó, los hermanos los sacó de sus lugares propios, de su tierra, de sus habitaciones, de sus casas. Y ahora les roba todo. Yo creo que tenemos que hacer un alto y despertar ante esta situación y decir, no es posible que vengan estos y nos roben todo. Tenemos que hacer algo, tenemos que reflexionar, reconocer que hemos fallado a Dios, que hemos pecado, que todo esto ha sido porque le dimos la espalda a Dios, porque nos olvidamos de Dios, porque llegamos a un conformismo, porque entramos en un estado de tibieza y de sueño espiritual y nos olvidamos de Dios, y encima de eso ahora perdimos el temor de Dios y comenzamos a pecar y a hacer cosas indebidas delante de Dios. Por eso ha venido toda esta crisis, por eso ha venido toda esta situación, por eso aquí ha venido el juicio de Dios. La mano de Jehová no está a favor nuestra, la mano de Jehová está en contra nuestra por nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Reconocimiento. Tenemos que perdonar
aleluya, a los que nos ofenden y pedir al Señor misericordia y olvidarnos, aleluya, de ese mal camino y volver otra vez a la senda antigua y decirle al Señor: reconocemos nuestra condición, nuestro descuido espiritual, y ahora me levantaré, como hizo el pródigo después de que le falló a su padre y gastó todo. Él reconoce su lamentable condición paupérrima y miserable en que estaba. Ahora ya no era el hijo del hacendado que llegó con plata. Ahora no tiene, hermano, ni para comer, que tiene que arrimarse a otro hacendado para que le dé de comer esa comida que le llevaban a los cerdos, los sobrados. Hasta que dice: volviendo en sí, volveré y le diré a mi padre: perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero de tu casa, de tu hacienda. Y este hombre reconoció su condición, y mire el resultado, que volvió a tener el honor de que el padre le hiciera vestir con nuevo vestido, anillo, le dio autoridad. Es decir, lo puso. Cuando hay, hermano, confesión, y cuando hay arrepentimiento y nos despojamos del viejo hombre viciado con sus hechos, Dios nuevamente restaura el lugar al nivel que quiere que sus hijos estén. No estén abajo, sino arriba en victoria. Podemos glorificar el nombre del Señor. De este modo, hay una causa, hay una razón por qué causa empobreció Israel en gran manera, por causa de los hijos de Israel. Perdón, por los hijos de Madián. Pero note que los hijos de Israel ante esta situación clamaron a Jehová. Se acordaron que hay un Dios que escucha, hay un Dios misericordioso, hay un Dios que tiene compasión, hay un Dios bueno, hay un Dios tierno, hay un Dios compasivo que tiene misericordia. Me gozo, no juzgo, sino me gozo cuando llegan peticiones de personas de diferentes países presentando sus peticiones, porque vaya a ver cómo están delante de Dios. Y cuando ya está la madre allá en el hospital, el padre, el hermano, el esposo, la esposa, ahí es cuando reflexionan. Y máxime cuando de pronto sale el profesional, el doctor: la familia de fulana o de fulano, sí soy yo. Mire, tengo que darle no muy buenas noticias. Le hemos hecho los análisis, su esposo, su esposa, su madre, está muy complicado, hay que operarle, tiene esto, tiene lo otro. No le doy muchas esperanzas. Y cuando dicen no le damos, vamos a hacer lo posible, pero no hay mucho que hacer, ahí sí la gente dice: tenemos que buscar viento de vida que nos ayuden ahora. Tenemos que buscar a Jehová, tenemos que rogar, tenemos que pedir. Y ahí es como que hay sensibilidad de corazón. Ahí sí: Señor, por favor, no se lleve a mamá, o no se lleve a mi esposa, a mi esposo, mi padre, mi hijo. Ayúdame, Señor, téngame en tu presencia, Señor, pero por favor no se la lleve. Yo te prometo que te voy a ser fiel. Y hacen tantas promesas. Y Dios ha escuchado, hermano, y Dios ha tenido en cuenta ese ruego, y hasta con lágrimas y arrepentimiento. Y de pronto comienzan a ver la mejoría, y comienzan a ver que ya se ha recuperado y que va a salir de alta. Y adiós, Dios, ya está, ya me solucionó el problema, no me acuerdo más de ti. Pero Dios, que conoce el corazón, mire, Dios es un Dios de misericordia. Entonces, este pueblo, ante ese panorama tan desolador, tan triste, no había solución. No tenían autoridad, no tenían medios, no tenían recursos, no tenían armas, no tenían ejército, no tenían un rey para decir: vamos a hacerle frente a los madianitas, hacerle frente a los amalecitas y a ese grupo del oriente. No, lo único que hicieron, dice allí, hermano: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Gloria a Dios por los profetas que vienen de parte de Jehová. Gloria a Dios por la palabra profética que viene, aleluya, a amonestar a su pueblo y a traerles palabras de esperanza. Gloria a Dios por esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que a través de los tiempos han llegado con las buenas noticias, la salida a los problemas. Y dice: el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra.
Yo dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor les trajo a memoria todas las cosas que había hecho. Mire, yo los hice subir, los hice sacar con mano poderosa, los libré, los saqué de servidumbre, los saqué de esclavitud y los traje y les entregué la tierra y los puse en esa tierra que era para ustedes, pero no oyeron mi voz. No solamente que no oyeron, no han obedecido a lo que yo les he dicho. Tremendo, hermano. Uno ve las condiciones a veces en la familia, cuando los hijos no obedecen. Yo les he dicho y no obedecen. Y eso no trae contentamiento ni alegría. Lo contrario, eso trae dolor y tristeza. Más bien, si fuera lo contrario, hizo lo correcto el hijo, así sea el más pequeño, ese papá lo agarra a besos, le trae detalles, lo abraza, juega con él, lo felicita: hijo, gracias por obedecerme, por hacer las cosas que le mandé a hacer. Eso trae también una satisfacción de ese papá y esa mamá. Pero triste cuando hacen sufrir el corazón de un padre y una madre, porque los hijos desobedecen, no oyen, lo contrario, van en contramano, contravía, desobedeciendo a Dios. Y el Señor les dijo: yo les he cumplido, yo les entregué toda esta tierra en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahí estaba el problema. ¿De qué les sirvió preparar la tierra, sembrarla, esperar la cosecha? ¿De qué les sirvió tener ganado, vacas y ovejas? Mire, todo se lo han llevado, se lo han arrasado. Yo lo he permitido, porque Dios estaba en el asunto. Yo lo he permitido porque ustedes no han obedecido mi voz. Si ustedes obedecen mi voz, y Dios le venía hablando, por ejemplo, desde el libro de Deuteronomio, el Señor le dijo: yo les voy a ayudar, les voy a bendecir, les voy a cuidar, les voy a prosperar. Van a ser benditos en el campo y benditos en la ciudad, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida si obedecen mi voz. Entonces, allí, hermanos, estoy terminando, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era el de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El único que tenía reserva era Gedeón, porque era un hombre temeroso de Dios. Gloria a Dios, porque siempre hay un remanente fiel. Gloria a Dios por aquellos valientes y esforzados. Gloria a Dios por aquellos que no temen, aleluya, las circunstancias ni las amenazas del tiempo presente. Aquel Gedeón estaba esforzándose, cuidando, aleluya, y atendiendo aquella porción, esa cantidad de comida que era para su familia, la estaba escondiendo. Un hombre prudente seguramente dijo: yo no voy a dejar que arrasen con todo, y mi familia, mis hijos y yo mismo, ¿qué voy a comer? No había nada que comer, dice la palabra, hermanos, en ese verso que leímos. Iba empobreciendo este pueblo de Israel y no tenían nada que comer, pues los atacaban, y por eso estaban en una condición triste y lamentable. Pero aquí vemos, hermanos, que el hombre, sin necesidad de que le estuvieran diciendo lo que tenía que hacer, estaba obedeciendo a Dios. Era el único. Se ve que estaba ahí, hermanos, el Señor obrando. Y le dijo: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, esto es para seguir otro tema, pero yo quiero decirle que Dios siempre está buscando y está viendo, primero que todo, hombres esforzados y valientes. Valientes para enfrentar al enemigo, valientes y esforzados para enfrentar las vicisitudes del diario vivir. Tenemos que saber que tenemos una lucha todos los días contra el diablo, la hueste maligna, los poderes. Ellos se han propuesto a esclavizar a la humanidad, a matarla y a destruirla, pero nosotros tenemos que, aleluya, demostrarle a Dios que mayor es el que está con nosotros, y que no nos tenemos que intimidar ante el enemigo, ante las amenazas que hoy también las tenemos a través de los medios de comunicación y todo lo que el diablo quiere hacer con la humanidad. Hermanos, gloria a Dios que nosotros no somos de aquí, nuestra ciudadanía está arriba en los cielos.
y que estamos es cada día llenándonos de Dios para mantenernos en medio de esta frialdad espiritual, en medio de estos ataques del enemigo, en medio de estas tinieblas. El Señor siempre está con nosotros, varón y varona, esforzada y esforzado. Aleluya, seamos valientes para enfrentar al enemigo y no nos acobardemos, sino que, hermanos, sigamos adelante como buenos soldados de Jesucristo, sabiendo que el Señor, aleluya, nos ha dicho que si oímos su voz, si obedecemos su palabra, Él estará con nosotros. Él peleará nuestras batallas y nos dará la victoria. Pongámonos en pie, oremos al Señor y démosle gracias. Buen Dios y Padre, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias.